Hola, muy buenas tardes. Hace muchísimo tiempo que no estamos por aquí y retomamos de nuevo los directos de AMO con distintos profesionales, distintas temáticas y hoy vamos a hablar de los comportamientos agresivos con Ulises y Argos, que ya está por aquí. Vamos a darle la bienvenida a Noemí y iniciamos la entrevista, que espero que os sirva a todos de ayuda. Y por supuesto siempre os invitamos a crear conciencia entre todos, que para eso estamos, y siempre de la mano de los profesionales. Hola, muy buenas tardes, Noemí, ¿qué Buenas tal? tardes, Inés. ¿Me oye? Bien, ¿me oyes bien? ¿Me veis bien? Sí, te escucho bien. Voy a darle, no sé si tiene esto más volumen, pero no, no tiene más volumen, pero bueno, Vale, sí, te escucho bien. vale. Si alguien tiene algún problema con el audio o lo que sea, pues de verdad, pues eso, que nos lo digáis. Y vamos a empezar un poquito con la introducción, ¿no? ¿Quién es Noemí? ¿Quién es Alma? También un poquito el proyecto de Ulises y Argos, que siempre me gusta, ¿no? Siempre que os presentéis. Y luego empezamos con un poco con el tema de hoy. Vale, sí. Bueno, yo empecé en el mundo del perro más o menos en el año 2008. Entonces, bueno, empecé formándome, empecé a hacer trabajos, pues al principio lo típico, adiestramiento básico. Y bueno, llegó un momento en el que me empecé a encontrar con muchos casos de comportamientos agresivos. Entonces, bueno, ahora sí que es más común ver cursos relacionados o gente que se dedica a esto, pero por aquellas digamos que no era tan normal. Entonces, claro, yo me vi en la tesitura de recurrir a otros profesionales y había también bastante reticencia en meterse en algunos casos, sobre todo los casos en los que había menores en el domicilio, porque claro, tú cuando modificas un comportamiento, digamos que hay una curva de extinción. Hay un momento en ese proceso en el que el comportamiento que estás modificando vuelve con más fuerza. Entonces, claro, se pueden producir episodios que a lo mejor si no se gestionan bien por parte de la familia pueden ser desagradables. Entonces, digamos que me fui haciendo yo un poquito y fui teniendo que probar mediante ensayo de error qué funcionaba mejor y qué funcionaba peor. Entonces, bueno, lo primero en comportamientos agresivos, una vez que lo entiendes, son muy fáciles de trabajar, pero cuando tienes el concepto totalmente distorsionado, que se ha demonizado mucho el concepto de comportamientos agresivos, es muy complicado de entender al perro y de hacer un diagnóstico adecuado. Entonces, claro, el primer concepto es que el ser humano tiende a etiquetar. Entonces, siempre hemos etiquetado al perro de es un perro agresivo, como si fuera una circunstancia que va con el perro y que no se puede modificar. Y por eso también el título de esta charla quería que fuera comportamientos agresivos, porque realmente son comportamientos que emite el perro debido siempre a un motivo, que es el que tenemos que encontrar, y que se pueden eliminar igual que han aparecido. Entonces, bueno, eso es un poquito mi historia y cómo he llegado hasta aquí y por qué me he especializado en ese sector. No, está muy bien y además nosotros siempre que tenemos clases es verdad que nos vienen de todo tipo y sobre todo las preguntas que tenía aquí anotada, como dices tú, nos encanta etiquetar, pero ya no solamente al perro, es que el humano etiqueta a todo. Y una de las cosas pues es eso, etiquetar mal o un carácter o una raza cuando, como bien dices, y de hecho de ahí el cartel, ¿no? Que hablamos de comportamientos que siempre, siempre cada uno será individual o tendrá una causa y qué es lo que hay que realmente estudiar, ¿no? ¿Por qué se da ese comportamiento? Y la pregunta siempre del millón, si todos los comportamientos agresivos tienen, digamos, solución, ¿no? Que es la pregunta que todos nos hacen. Sí, a ver, llevo más de 10 años y no me he encontrado todavía un comportamiento agresivo que no pueda modificar o por lo menos trabajar para que el perro pueda tener una vida normal con su familia. El problema fundamental, normalmente el problema que tienen los comportamientos agresivos o la raíz de esos comportamientos suele ser el estrés, el miedo y la salud. Pueden ser dos que se junten, uno de ellos o incluso los tres. El problema es cuando es un problema de salud, porque obviamente si el animal tiene dolor y tú no puedes, aunque sea con la clínica veterinaria, llegar a solventar ese dolor, pues ahí sí estás más limitada a la hora de trabajar. Pero al final se trata de entender al animal. Claro, si yo voy a la familia y le digo, tienes un perro agresivo, cambia mucho a que yo vaya y diga, tienes un perro que está emitiendo comportamientos agresivos porque tiene un dolor muy fuerte en las caderas, porque a lo mejor tiene una displasia y no quiere que te acerques a esa zona.
Entonces, claro, ahí el chip de la familia cambia y por ahí es por donde hay que enfocarlo. Entonces, si haces ese enfoque, sí que obviamente todo se puede modificar y todo se puede trabajar. Claro, también la prensa tampoco ayuda cuando muchas veces vemos los titulares, un perro agresivo ha hecho tal, ¿no? También deberíamos trabajar pues con esos profesionales o esos, no, que es un medio que muchas veces lanzan una bomba y hacen muchísimo daño sin quererlo a veces también. Claro, además es que es algo que genera mucho miedo en la sociedad. A mí me han llegado casos que me han llamado por teléfono y me han dicho, yo cojo el teléfono, contesto, digo quién soy y me dice, quería hablar con la persona responsable. Y le digo, no, soy yo. Y entonces me dicen, es que es un tema de agresividad. Y entonces yo digo, vale, ¿cuál es el problema? Y me dicen, es que eres mujer. O sea, el concepto de tratar la agresividad con más agresividad. Entonces ese es otro error muy grande, que tú hablas de, pues eso, de la agresividad malentendida, en lugar de entenderlo como un comportamiento agresivo, y entonces pues ya además el trato que hace la familia hacia ese perro pues suele ser mediante la fuerza o mediante la imposición. Entonces, claro, si tenemos un perro que tiene miedo o tiene un vínculo deteriorado, eso al final pues obviamente va a empeorarse, va a empeorar la situación. Hace poquito teníamos, bueno, imagino que habrás leído que lo compartimos hace poquito también en Amó, cuando un perro, ¿no?, que era maltratado por su dueño, el que mordía al propio dueño, ¿no? También a lo que llegamos, ¿no? Por esas cosas y como dices tú, demonizamos al animal, castigamos al animal y imagino que tendrás conocimiento de que en muchos casos también se llega al sacrificio del animal. Claro, es que ese es otro problema también. A mí hay veces que me llaman y me dicen, mi perro tiene un comportamiento agresivo. Y tú dices, ¿qué ha hecho el perro? Y a lo mejor te dicen, pues me ha gruñido cuando me ha acercado a su comedero. Y entonces tú piensas, vale, eso no es un comportamiento agresivo, es una comunicación, porque un perro realmente sí tiene potencia, y más un perro grande, para poder hacerte un ataque fuerte. Entonces, si no lo está haciendo, si no hemos llegado a ese punto, el perro todavía se está intentando comunicar. Entonces, ese es otro factor importante. ¿Cuántos casos hay reales de comportamientos agresivos de perros grandes o de perros potentes? Hay muy poquitos. Entonces, claro, ese es otro concepto a desmitificar un poco pues, dentro de la prensa, que dices tú, que siempre se arma como la bomba del perro agresivo que ha matado. Bueno, ¿qué ha pasado para que ese perro Sí. llegue a ese punto? Y después tenemos el otro enfoque que también nos cabrea mucho, que es cuando un perro, pues obviamente muerde la cara, ¿no?, del niño y quiero que también lo digas, el por qué va a la cara, porque es otra cosa. Pensamos que ese animal X o grande, no, es que le he ido a la cara a mi niño, este perro es agresivo, nos vamos a deshacer de él por lo que sea. Claro, ahí ya va otro tema también, cómo enseñamos a los niños y a las niñas a relacionarse con los perros. Porque hemos tendido a interpretar que todo vale. Podemos hacerle todo al perro, le podemos tirar del rabo, le podemos tirar de las orejas y al final nos olvidamos que es otro ser vivo, que tiene sentimientos y que sufre también las consecuencias de una manipulación inadecuada. Entonces, lo primero cuando trabajamos con niños, pues enseñarle al niño cómo trabajar con el perro, cómo relacionarse y no dejar, obviamente, al perro con un niño sentado en el suelo que lo primero que le va a morder es la cara, ya simplemente por la altura a la que lo tiene. Entonces, eso también es muy importante, analizar cómo estamos enseñando a los niños y a las niñas a relacionarse y a respetar a otro ser vivo. Es que también está la costumbre bueno, lo escuchamos todos, de mi niño se aburre, mi niño quiere un perro y yo pues le compro, le adopto un perro sin informarme de nada, porque realmente después el responsable del animal siempre somos los mayores, pero nunca pensamos en eso y luego pasa lo que pasa también, que la falta de información nuestra, ¿no? O por ejemplo que en España aún no ha llegado ese nivel europeo de antes de tener un animal que la persona, ¿no?, se forme, ¿no?, en esa escuela o llámalo, no sé cómo se llama afuera, que haya un curso antes de que tengas un animal, simplemente pues para que no pase eso ni a los niños, si un perro ya digamos potente o fuerte, si ya no digamos que tenga que ser agresivo, sino simplemente si lo puedes manejar ante una situación, si lo puedes entender, si lo puedes comprender y como dices tú, detectar las señales de dolor, las señales de calma, si te está gruñendo pero
es una forma de verbalizar, porque ellos no hablan, entonces tenemos que aprender el lenguaje de ellos, incluyendo eso, los gruñidos o gestos. Claro, ese es otro tema muy importante que tampoco tenemos en cuenta. Tú cuando vas a tratar un comportamiento agresivo casi siempre te encuentras... A ver, los perros tienen una comunicación que va por escaleras, entonces tienen las señales de calma, que puede ser lamerse el hocico, levantar la pata. Con ellas te están indicando que a lo mejor están estresados o intentan eliminar el estrés o se están comunicando. Luego tendrían las advertencias, que ahí ya tenemos el gruñido, tenemos el ladrido, pero esto sigue siendo un escalón de comunicación. Y ya cuando has ignorado estas señales, que aquí normalmente lo que hace la gente es no quiero que ladre y te corto y le digo, Manolito, no, Pepito, no hagas eso. Entonces al final, claro, el perro llega un momento que dice, es que me está incomodando mucho esta situación y no puedo comunicarme contigo, no te puedo advertir para que te alejes. Entonces, ¿qué pasa? Que si no puedo huir, voy a emitir un comportamiento agresivo. Y ahí es cuando ya te llaman y empieza el problema. Entonces yo cuando voy a trabajar este tipo de casos, muchas veces yo lo que busco es que el perro empiece a ladrar y que empiece a gruñir otra vez. Y claro, te miran como diciendo, estás como las maracas de Machín. O sea, yo no quiero que emita el comportamiento agresivo y tampoco quiero que ladre o que gruña. Pero es que tenemos que bajar otra vez esos escalones hasta que el perro empieza a recuperar vínculo, a comunicarse con la familia. Y en el caso de que tenga miedo o estrés, pues trabajar cuál es la raíz de ese miedo, la raíz de ese estrés, o si es un problema de salud, pues ya trabajar en conjunto con una clínica veterinaria. Claro, que también nos olvidamos muchas veces que viene en el pack, ¿no?, del profesional y el veterinario, que también en caso de dolor, por ejemplo, es muy, muy importante. Sí, ¿Qué casos? Dime, perdón. Sí, nada, te iba a decir que muchos casos de comportamientos agresivos, yo diría que en un alto porcentaje están relacionados con problemas de caderas, de displasia, problemas articulares, y es algo que también nos olvidamos, porque de hecho tú muchas veces le dices a una familia, ese perro no anda bien, que le hagan unas pruebas para ver si tiene algún problema, y a veces incluso la clínica veterinaria, también por la situación que estamos pasando, les cuesta hacer pruebas que a lo mejor no consideran necesarias, porque es un gasto económico. Entonces, claro, digamos que en comportamientos agresivos hay tantos flecos abiertos, que a veces es complicado, pero la solución en sí es tan simple que la tienes al alcance de la mano. Claro, eso te iba a preguntar, que empezando por lo de comportamientos agresivos, el día a día, según, claro, tu vivencia, ¿cuáles son los factores que conducen a ello, ¿no? Y si también tienes constancia de si esos comportamientos, si hay un alto porcentaje que lleva a, digamos, al abandono, o si no es real y la gente sí se interesa de verdad. Pues a ver, los problemas suelen empezar cuando el perro es cachorro, si no lo hemos socializado bien, si no lo hemos habituado a estímulos que puedan crearle sorpresa para él, y luego sigue en la etapa adolescente, que si no hemos modificado todo esto o si no seguimos trabajando al perro en la dirección correcta, pues todo eso obviamente se sigue incrementando. Y luego ya la etapa geriátrica, pues bueno, con problemas cognitivos o con problemas de salud. Entonces, ay, perdona, que no sé cuál era la pregunta. La base, un poquito era la base, las señales, por ejemplo, para detectar un comportamiento y sobre todo tu día a día, qué comportamientos, digamos, agresivos está enlazado pues con dolor, con miedo o lo que más ves. Sí, exacto, vale. Pues cuando no se trabajan esas dos etapas, pues claro, el perro puede empezar a desarrollar miedos o un carácter inseguro que haga que comiencen a desarrollarse comportamientos agresivos hacia estímulos que obviamente le crean miedo. Entonces, una forma de alejar un estímulo es ladrar o es gruñir o es a veces saltar hacia el estímulo, y entonces ahí la gente es cuando ya se empieza a asustar. Eso normalmente son los comportamientos en los que te llaman. Y sobre el tema de si se dan más en adopción o no por este tipo de comportamientos, creo que sí. O sea, está claro que obviamente la gente se asusta, y sobre todo perros que han sido mal diagnosticados, por desgracia, acaban además muchos de ellos sacrificados porque piensan que no hay solución. Pero, por ejemplo, yo creo que a lo mejor la ansiedad por separación, que es otro de los grandes problemas dentro de los perros abandonados, da más pie a que al perro se le deje pues, en una perrera, en un albergue o similares. Todo perro agresivo, vamos a llamarlo de momento sin nombre, pueden ser, digamos que se disimula o no se percibe más en los perritos pequeños y se advierte más en los grandes simplemente porque llama la atención o asusta, ¿no? Entre comillas.
Claro, obviamente no es lo mismo un ataque de un Yorkshire que un ataque de un labrador. Son 20 kilos contra a lo mejor 2. Entonces, claro, no tiene nada que ver. Y esto además, los periódicos, lo que decías antes, pues claro, se nutren mucho de esto porque da mucho bombo. Entonces, aquí ya también empezamos a poner etiquetas a tipos de perros o razas de perros que no deberían de asumirse estas cualidades. Entonces, claro, por ejemplo, con los mal llamados PPP, pues al final lo que pasa es que la gente tiene miedo de acercarse a esos perros. Entonces ya partimos de la base que son perros que los pobrecitos cuando son pequeños no han podido a lo mejor socializar bien como otro perro normal porque a la gente le da miedo a juntar los perros con ellos. Y luego aparte, bueno, tienen que ir con un bozal, con una correa más corta, o sea, se le imponen una serie de características que ya hacen que el perro tenga un desarrollo distinto a los demás. Entonces, claro, eso es otro punto añadido también al tema de los comportamientos agresivos. Pero yo te puedo decir que en todos estos años lo que más he tratado de comportamientos agresivos no son perros que se podrían considerar PPP o perros de presa. Ninguno de los dos casos. Claro, esa es la importancia de la charla de hoy y que yo tenía aquí todas las preguntas y todas venían relacionadas con los PPP y era muy, muy importante que tuviéramos la entrevista, sobre todo para que los profesionales, en este caso tú, pues abrieras un poquito y entre todos los que nos esté escuchando creemos conciencia, ¿no? De que además de ser uno de los, junto con los abuelos, que también hablaremos después cuando tengamos la jornada, que no salen, ¿no? De las perreras, los pobres, y que luego que puedan ser adoptados, ¿no? Siempre y cuando haya un profesional de por medio y les pueda quitar pues ese miedo, esa etiqueta, ¿no? Y algún día entre los profesionales todos también podráis abolir esa ley, ¿no? Porque es tan absurda y Sería interesante, sí. sí. Además, si tienes la opción de tener dentro del albergue o de la protectora una persona que se dedica a educación canina, es muy, pero muy interesante. Yo, por ejemplo, cuando estuve en la otra asociación que confundé, que luego, bueno, al final la extinguimos, estuvimos trabajando mucho tiempo en el albergue de Ponferrada, en el albergue canino. Y entró algún perro con comportamientos agresivos, algún perro de los que entraron fueron perros de presa, y entonces, claro, ahí ya pasas una cuarentena en la que viene un tribunal a juzgar si el perro se sacrifica o no se sacrifica. Entonces, es muy importante, si tenéis una persona adentro, que pueda hacer un informe conforme al estado mental del animal y en conjunto con la clínica veterinaria, que diga cómo se puede trabajar ese animal y que la familia se involucre en trabajar con ese animal, de forma que se evite el sacrificio, claro. Claro, Entonces, claro. eso sería otro punto muy importante, el intentar que este tipo de profesionales estuviéramos pues en protectoras, albergues, perreras. Claro. Eso también, bueno, nosotros lo luchamos, lo que pasa es que no se ve y gracias a Dios desde este mes de septiembre tenemos a un equipo de asesores que hay desde abogadas, que la verdad de momento son todas abogadas, son mujeres y están implicadas con nosotros, hemos hecho también escritos pues tanto al Estado, ¿no? Y en cuanto a la ley, hemos tenido respuesta y sabemos también en conciencia que hay profesionales y etólogos que están luchando para que esa ley no siga adelante, que se quite. De hecho, es incongruente en muchos aspectos si lo lees, porque es como si a nosotros también se nos etiqueta por ser corpulentos o de una manera y tengamos que llevar ciertas cosas, ¿no? Es absurdo y aún así nos cuesta mucho también crear conciencias y siempre, como decimos, si por ejemplo en un periódico profesionales o los mismos veterinarios o educadores, no hay un mismo sistema porque luego también volvemos a ver y repetir en ciertos casos que nos ha llegado a nosotros también, a nuestro profe, de perritos con, a lo mejor con esas conductas y que vienen de a lo mejor de algún otro profe que a ese perro se le está, digamos, usando ciertos objetos que se está causando dolor, con lo cual, ¿cómo llegamos, no? El usuario, porque ya no digo que esa persona sea, pues es un animal de familia, porque más bien es un dueño cuando se trata así a un animal y si ves que algo le hace daño, aunque te digan que no, sabes perfectamente que ese animal no lo está pasando bien, ¿no? Y de ahí los collares que estén prohibidos, que aún así se están usando, que la policía tendría que implicarse también más en multar esas cosas, igual que lo de las orejas que se mutilan, se sigue haciendo, hay veterinarios que se sigan haciendo, entonces es una lucha bastante grande, ¿eh?
Ese es otro flaco favor que se le hace a los perros con comportamientos agresivos. Yo creo que todas las opiniones son respetables, pero creo que hay algunas que ya no deberían de respetarse ni deberían de incluirse en cursos de formación. Entonces, yo, por ejemplo, en mis cursos utilizo el collar eléctrico, pero te voy a decir cómo lo utilizo, porque siempre recibo muchas críticas, y yo lo que hago es ponérselo al alumnado. Porque yo me cansé de ir a los cursos y que me dijeran, yo te pongo el collar y realmente no vas a sentir un dolor físico. Y vale, a lo mejor me pones el collar y no siento un quemazón. Pero ¿qué pasa si yo te lo doy a ti? Y yo lo que hago con mis alumnos es jugar a la patata caliente y estoy durante un tiempo que os estéis pasando el collar y yo tenga el mando y tú no sabes cuándo le voy a dar ni con qué intensidad. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que el estrés que se genera en un aula, cuando tú tienes el poder en la mano, aunque ellos sepan que a lo mejor no va a producirse un quemazón, es el suficiente para que cuando llegue un momento y tú preguntes quién es Cristóbal Colón, la gente no sepa contestar. Entonces, yo creo que ya estamos en un punto en el que debería de dejar de meterse este tipo de herramientas del demonio en cursos o en similares y mucho menos utilizarse ya en trabajos con particulares o en comportamientos agresivos, porque al final lo que haces es empeorar el problema. Y cuando empiezas a trabajar con un perro que ha sido tratado con estas técnicas, al final, pues bueno, te cuesta más rehabilitar un caso que a lo mejor te hubiera costado 6 meses o 8. Por lo tanto, bueno, yo creo que eso para mí, al menos lo siento en el alma, le pese a quien le pese, no es respetable. Claro. Igual también será, yo creo que a lo mejor en un futuro, ¿no? Aunar como una escuela, ¿no? Un avance, ¿no? Y digamos que también ese vacío, es que no sé cómo llamarlo tampoco, que hay, ¿no? Que salga a lo mejor de un ministerio de educación, pues X profesionales, porque el intrusismo sabemos que lo hay en todos lados, no hablamos solamente de esta profesión, sino de otras. Entonces, a lo mejor también vosotros que lleváis tantísimos años, ¿no? Luchar un poco por la dignificación de esa profesionalidad, de que no todo vale, no toda persona puede servir para ser educador y obviamente que tenga que pasar también y luego la modernización y la actualización de lo que has dicho tú, que hay cosas que no deben servir ya. Claro, es que ese es un tema también muy delicado, porque tú ves la publicación que se hizo en BOE de lo que es el temario que se adapta tal y cual, o las escuelas que ahora están intentándose acreditarse como escuela formativa, que no quiere decir que estés acreditado como una escuela de formación de educación canina. Casi todos van por técnicas en negativo. Tú te pones a mirar y casi todos trabajan con collar eléctrico y collar de ahogo. Entonces, yo, por ejemplo, si saliera el Ministerio de Educación diciendo para hacer un curso o hacer una escuela homologada tienes que meter estas herramientas en tu plan de trabajo, yo me quedaría como escuela privada, con todo el dolor de mi corazón. Pero yo hay cosas por las que no voy a pasar aunque se lleguen a regularizar. Entonces, claro, a ver cómo se enfoca ese tema y porque ahora mismo está paralizado. Entonces, bueno, vamos a ver a dónde se llega y cómo se llega. A mí la verdad que el intrusismo me molesta menos que haya gente trabajando con todas estas herramientas y gente que lleva muchísimos años. Entonces, cuando hay mucha gente que tiene miedo a la competencia y miedo a decir, joder, es que ahora empiezan las niñas o los niños de 19, 20 años a trabajar, no tienen mucha experiencia y yo a lo mejor que sigo trabajando con esas técnicas en negativo, estoy perdiendo clientela. Entonces, al final, si tú eres buena, si tú tienes unas técnicas amables con el perro y si solucionas problemas, te van a seguir llamando a ti. Esté la de 20, la de 40 o la de 60. Entonces, yo creo que deberíamos de luchar no tanto por profesionalizar, sino por concienciar sobre cómo trabajar y cómo respetar a los perros. Claro, eso es lo más importante, es lo que decía yo, que aunque haya algo centralizado, que entre todos, ¿no? Los que lleváis tantísimos años, barrer lo malo y que se quedase lo positivo y lo bueno y lo que realmente vale, porque como todo, se avanza, ¿no? Se avanza. Antes había técnicas horribles, que gracias a Dios hay muchísimos menos casos y que tiene que quedar en constancia. Por ejemplo, en los comportamientos que hablamos de agresivos, por ejemplo, ¿qué consejos les darías bases a las personas que nos estén escuchando? Que ya sabemos que no tenemos varitas mágicas, ¿no? Y en ninguna conversación no podemos dar la solución, pero sí por lo menos que se fijen o que puedan atenuar algo. Pues a ver, primero es muy importante conocer la comunicación del perro. Eso es fundamental. Cuando tú sabes que el perro te está diciendo algo que le incomoda, ahí es cuando empieza a cambiarte el chip y ya empiezas a ver
vale, ¿qué estoy haciendo que le molesta? O cómo puedo modificar el ambiente para que el animal esté más cómodo. Entonces la comunicación me parece lo básico, ya para empezar. Y luego una vez que el perro te da un comportamiento, una señal de advertencia, tienes que tener claro que es que te has saltado las señales de calma casi con total seguridad. Entonces empezar a analizar por qué ha empezado a dar esos comportamientos de advertencia y sobre todo no castigarlo. Cuando el animal gruñe, cuando el animal ladra, no castigarlo, sino analizar qué es lo que está intentando alejar o qué es lo que nos está intentando decir. Y no etiquetar. No pensar que tu perro es agresivo y va a ser agresivo siempre, sino pensar que tiene un comportamiento agresivo por algo que se está dando en el lugar, en la zona o con algún estímulo determinado. Y sobre todo, pues claro, acudir a una profesional, un profesional antes de que sea demasiado tarde. Porque el problema de los comportamientos agresivos es que a veces llegan ya, por decirlo así, un poquito tarde. Que si lo hubieras cogido a lo mejor un mes o 2 meses antes, el problema se hubiera solucionado mucho antes. Y luego también que no pierdan la esperanza porque todos los comportamientos son trabajables, todos. Todos, pues eso es importantísimo que lo sepan todo el mundo, que hay que tener paciencia, que es lo que dices tú, que muchas veces a lo mejor llegamos un poquito más tarde y que después queremos la solución ya, entonces que tampoco es así, que es lo primero que se tienen que concienciar, que todo se trabaja y que al igual que cada persona pues le cuesta más o menos aprender una cosa, pues ellos son iguales. Habrá perretes que lo pillen a la primera y habrá otros que no se entiendan qué le estás diciendo, qué quieres de él. Claro, yo al principio cuando me decían ¿y cuánto tiempo voy a tardar en modificar este comportamiento? Yo decía, esto es como cuando vas al psicólogo, no te va a decir cuánto vas a tardar, en base a cómo vayas desarrollándote tú y cómo vaya desarrollándose el vínculo familiar, pues se irá trabajando y se irá viendo el proceso. Pero además, a mí me gusta trabajar dándole herramientas a la familia, de forma que cuando tú no estés, no te tengan que volver a llamar y decir, mira, es que ha vuelto a suceder, ¿no? Que sepan ya cómo trabajar con el animal. Claro, eso también es importante, la implicación, porque si lo dejamos en manos solamente del profesional, no es como configurar una tele o algo así, siempre lo decimos, no se le da un botón, es un ser vivo y tiene también que entenderte. Claro, es que antes estaba también muy de moda eso de te llevas a mi perro y me lo devuelves en un mes y me lo devuelves totalmente perfecto, que ese es otro problema que ha habido, el perro perfecto de Scottex. Yo tengo un perro y quiero que sea el perro fantástico, que obedezca todas mis órdenes y nos olvidamos que un perro tiene sus necesidades y también sus derechos. Entonces, claro, ahí hay otro problema. El perro de Scottex no existe, es un anuncio publicitario. Entonces tendrás un perro que tendrá unos defectos, igual que tú los tienes, y que a lo mejor emite algunos comportamientos que te pueden gustar más o menos y se pueden adaptar más o menos a tu forma de vida. Pero primero saber qué es un perro. Claro. Los perros imperfectos también son perfectos, pobrecitos. Exacto, exacto. Claro que sí, porque muchas veces, bueno, ahora no sé si está muy de moda alguna raza, si está muy de moda el coger determinado animal. Yo creo que a lo mejor de este tiempo para aquí sí hay más adopciones, ¿no? O al menos nosotros en las jornadas hemos visto como una pequeña evolución, ¿no? Nos han dicho tanto las protectoras, a ver, que sí es verdad que a lo mejor los abueletes están estancados, los PPP están estancados, pero bueno, hay una pequeña evolución, ¿no? En el concepto de yo voy a adoptar en vez de yo voy a comprar. Claro, es que además es un problema que yo también he pasado por ahí, ¿eh? Yo tengo 2 perras, una es Narnia y Narnia es una crestada china y a Narnia la compré en su día, que tiene ya tiene más de 10 años y yo empecé a ser consciente de este problema y empecé a darme cuenta de que había perros muy válidos en las protectoras y en los albergues cuando empecé a trabajar en uno de ellos. Y de ahí vino Alma, que Alma es una perra adoptada. Entonces, claro, todos los clichés que se han ido poniendo de el perro que está abandonado es porque ha tenido problemas de comportamientos agresivos o de cualquier cosa de esas, nos hace recurrir a un criadero antes que adoptar un perro. Y muchas veces compras un perro de un criadero y tienes un puñetero demonio porque has hecho las cosas mal. O sea, una raza o una línea de perros no va a evitar que puedas pasar por determinados problemas. Entonces, ese es otro tema también, otro mito a abolir, por decirlo así. Es más, yo prefiero a día de hoy adoptar un perro adulto, que ya sé qué carácter tiene y ya estoy viendo lo que me llevo, que coger un cachorro que, bueno, puedo cagarla infinidad de veces por el camino.
Entonces, Pues claro, ese es ojalá otro te tema. escuchen y cuando alguien vaya a adoptar, pues eso, que se fijen en los abuelos, pobrecitos, que siempre pensamos Sí. igual, ¿no? Que un abuelo o llegan siempre las mismas cosas, un abuelo no aprende, o un abuelo ya está de una manera o es agresivo y no va a cambiar. No, todas esas cosas que dices que siempre, siempre es repetitivo. Eh, bueno, aquí, bueno, tengo muchísimas preguntas, no sé si quieres Vale. a ver, es que no sé ni por dónde empezar, porque claro, hay muchas. Una interesante que pone aquí, que si cualquier perro es catalogado agresivo es independientemente de la raza o existe un técnico que lo catalogue así o simplemente son los llamados mal PPP, por ejemplo. No, o sea, un PPP o un perro de presa no tiene por qué no tiene por qué emitir comportamientos agresivos ni mucho menos. De hecho, yo creo que he visto más lo que te comentaba antes, más Yorkshires y Chihuahuas con comportamientos agresivos que perros pitbull, por ejemplo. Entonces, no hay nadie que ponga esa definición de perros con comportamientos agresivos, pero sí se tiende a denominar en la sociedad como perro agresivo a más de los que realmente están emitiendo ese tipo de comportamientos. Vale. Eh, una pregunta interesante. ¿Qué debemos hacer cuando un perro nos muerde? Mira, esta pregunta me hace mucha gracia porque además yo, cuando empecé a formarme, yo era una pregunta que siempre hacía. Yo decía, vale, esto está muy bien, pero ¿yo cuándo voy a saber que un perro me va a morder? Y siempre me decían, una vez que te muerda ya lo sabes. Claro, yo decía, a mí eso no me soluciona nada. Entonces, luego te vas dando cuenta que un perro es muy difícil realmente que te muerda. Un perro siempre va a evitar morderte. Entonces, a lo que veníamos a decir antes, si tú estás leyendo la comunicación del perro, sabes cómo comunicarte con él, a qué distancia ponerte, cómo posicionarte para que no se emita ese comportamiento agresivo. Claro, si tú trabajas en comportamientos agresivos y no tienes ni idea de comunicación, lo más probable Claro, es que en algún momento te llegues un mordisco. Pero no es culpa del perro, es culpa tuya que no estás entendiendo lo que te quiere decir. Entonces ahí ya hay un problema de base. Entonces sabrás que un perro te va a morder cuando empieza a darte señales muy intensas, de señales de calma. Por ejemplo, la de lamerse la trufa suele ser la que va ya la señal de advertencia y ya obviamente si te hace una señal de advertencia no intentar pararla o no intentar acercarte más al animal, sino intentar comprenderlo también y saber qué le está pasando. claro. Muchas veces yo creo que si la gente se detuviera a lo mejor en el parque, ¿no? Cómo se comunican ellos, pues también se aprende muchísimo, como dices tú, ¿no? Que a lo mejor va uno pues a interrumpir a tal y el otro a lo mejor se lame o gira la cara y es en plan paso, ¿no? Y es tan sencillo como el otro, pues lo entiende, coge y se gira y nosotros a lo mejor no aprendemos eso y si se queda como, digamos, no sé, si lo ponemos contra la pared o se siente como se dice, invadido, ¿no? Y que no por dónde salir, pues a lo mejor a veces también muerde por eso, ¿no? Es en plan, buf, no tengo otra vía de escape que esta solución. Sí, tendemos mucho también a acorralar. Cuando el perro ha dado un comportamiento agresivo y a lo mejor estamos en una habitación, lo que tiendes es a imponerte tú por las erróneas teorías que ha habido de dominancia antiguas. Entonces lo que haces es, voy a imponerme ante el perro, por mis narices no me vas a ladrar o no me vas a gruñir. Y claro, el perro, una vez que está arrinconado en la habitación, que tiene un miedo, y cuando hablamos de un miedo en perros, es un miedo que está afectando a su supervivencia, por decirlo así, es un miedo muy, muy intenso, pues obviamente lo que le queda es mostrar ese comportamiento agresivo, no le has dejado más cartas. Entonces ahí, pues Claro. claro, el problema otra vez es tuyo. Al final, los problemas que tienen los perros, pobrecitos míos, siempre vienen provocados por nosotras. Y la culpa no es tampoco de la familia, porque la familia al final, obviamente tú coges un perro porque quieres disfrutar de él, no tienes por qué tener Claro. todos estos conocimientos. Entonces es un poco culpa de lo que se ha ido pues bueno, extendiendo erróneamente en la sociedad. Viene más por ahí, porque luego si no estuvieran estos conceptos erróneos y no interviniéramos en el perro, probablemente estarían más equilibrados de lo que están. El típico perro de pueblo que dice los perros de antes no le hacías nada y estaban fenomenal y andaban sueltos, ¿no? ¿Cuándo empezó a Sí. haber problemas? Cuando hemos metido la mano y la hemos metido mal. Entonces ahí ha empezado a haber problemas. Claro, eso es lo que dices tú, que muchas veces la gente, no es decir, es culpa nuestra, pero muchas veces es ignorancia y realmente hay gente que quiere a sus animales y lo está pasando realmente mal porque intenta y no tiene la información suficiente pues para ayudar y realmente se pasa muy mal cuando tiene ese trauma. Claro, claro, y Mm, aparte
tú lo haces de la mejor forma que sabes. Nadie quiere provocar eso en un perro o quiere que el perro lo pase mal. Pero encima, claro, tenemos luego el factor programas de televisión, que esto lo han potenciado muchísimo. Entonces, claro, muchas veces vas a trabajar con la familia y te encuentras que tú le estás diciendo una cosa, pero es que hay un tío que gana muchísimo dinero en televisión, que por algo estará ahí, diciendo todo lo contrario. Entonces, claro, a la familia le hace cortocircuito la cabeza, porque cuando tú le Sí, dices cuando tú le dices a la familia, mira, que el perro está reaccionando así porque tiene un miedo atroz. Entonces la familia dice, ¿cómo va a tener miedo si es que está tirándose al estímulo, ¿no? No lo llegan a entender. claro. Entonces, claro, es un cambio tan brusco de mentalidad que yo entiendo que es difícil. Y ahí entramos también nosotras, en el explicar de una forma simple a la familia cómo trabajar. Porque a veces también luego está el factor de voy a utilizar 300.000 nombres científicos. Y claro, la familia se queda como diciendo, ¿qué me estás contando, no? Que yo quiero que me soluciones el problema. Y no somos conscientes de que no tiene por qué interesarles la educación canina. Claro. Entonces, facilitar lo máximo posible la comprensión de lo que está sucediendo. No, sí, es verdad lo del medio de la televisión se me había olvidado, que eso es un potenciador y ha hecho muchísimo daño y qué pena, ¿no? Que por lo menos no fuera algo bueno y positivo que pudiera ayudar y no lo que ha pasado. Claro. Eh, vale, aquí hay una pregunta ya tipo personal de que su perrita ladra sobre todo a los hombres. ¿Esa conducta es agresiva? Me pregunto. Ahí todavía se está comunicando. O sea, ella lo que está haciendo es ladrar porque el estímulo, que en este caso son los hombres, le puede crear miedo o la incomoda. Entonces, ¿qué hago? Ladro y con eso consigo que se alejen, que normalmente es lo que consiguen con el ladrido. Entonces, claro, ahí lo que tienes que hacer es medir a qué distancia tu perrita no reacciona y está cómoda, y en esa distancia es cuando podemos empezar a trabajar. Porque muchas veces también nos obsesionamos con trabajar ese comportamiento que está dando el animal. En vez de trabajar sobre lo que lo provoca, estamos trabajando sobre el ladrido en sí, y ese es un error muy grande. Entonces, lo primero, que la perra se relaje, que tenga una distancia a la que pueda estar tranquila, y ahí ya empezamos a trabajar y empezamos a acercar estímulos. Pero lo primero, saber eso. Bueno, si le está ladrando es porque lo quiere alejar. ¿Y por qué lo quiere alejar? Vale, porque tiene miedo. Pues vamos a asociar ese estímulo al que le tienes miedo con algo positivo y desde un punto en el que tú te encuentres cómoda. Claro, puede trabajar. Otra de las preguntas también personales que tengo aquí es, mi perro sobre todo ladra a ciertos características de perro, perdón. Sí, vale, características de perro. ¿Es obligatorio que tengan que llevarse bien con esa raza de perros o puedo girar e irme sin que tenga que estar en contacto? Claro, aquí ves, es una pregunta muy interesante porque hay otro tema que pasa en la sociedad. Nosotros, como queremos tener ese perro perfecto del que hablábamos, queremos que nuestro perro se lleve bien con todo el mundo y con todos los perros. Y luego somos nosotras mismas las que llegamos a un bar y decimos, no, es que con este me llevo fatal y no quiero tener relación. Entonces, claro, lo primero es saber tu perro con quién decide llevarse bien y respetarlo, porque a lo mejor no tienen por qué caerle bien todas las personas ni tienen los perros. Y luego hay que diferenciar entre si es eso, que realmente tu perro está decidiendo que no quiere tener relación por cualquier motivo, o si se ha sensibilizado, por ejemplo, a un determinado tipo de perro, a un perro grande dorado, porque es el que ha emitido comportamientos agresivos hacia mí en 2 o 3 situaciones. Entonces he generalizado que todos los perros amarillos de este tamaño, pues bueno, me dan miedo. Entonces habría que dividir, pero no obsesionarnos con que tenga relación con todos, que se relacione con quien quiera y el tiempo que quiera, no forzarlo. Vale, nunca, en esos casos, nunca tirar, ¿no? O cómo alejarte amablemente o como dices tú. Claro, yo siempre lo digo, los paseos tienen que ser con la correa larga y relajada, y si llegamos a un punto en el que nos hemos encontrado con ese estímulo al que el perro reacciona y no hemos podido evitar el estímulo, ahí ya tienes que encomendarte a quien creas y dejar la correa relajada y que gestione el perro. Porque en el momento en que el perro note un tirón de correa, va a subir el estrés o va a notar miedo y lo que puede hacer es emitir un comportamiento agresivo. Lo ideal, anticiparte. Yo normalmente cuando llego a ese punto tengo un comando que es el conmigo, entonces me anticipo y le digo conmigo, entonces el perro viene conmigo y a partir de ahí decido si puedo trabajar con ese estímulo o si me voy hacia otra zona. Claro, sí, está bien, está bien. Entonces, claro, lo que dices tú siempre es la anticipación y que la gente tenga esa herramienta, ¿no? Está, Claro.
Vale, aquí otra pregunta. Mi perro se echa a los carritos en los pueblos y a los tractores. ¿Eso es agresividad? ¿Es miedo? ¿Y cómo podría disuadirlo, si lo hay? Claro, ahí puede ser miedo o puede ser también que el perro se active con estímulos en movimiento. Entonces, claro, el trabajo es más o menos el mismo. Yo lo que hago cuando, aparte, pues eso, el perro reacciona como con estímulos en movimiento, es meterle, pues me ayudo también de un echado y un quieto, de forma que tenga un control mayor en el perro. ¿Cuál es el problema de esto? Que a veces me dicen, ¿qué hago con perros que tienen miedo, pues eso, a camiones? Bueno, pues ya es un poco más complicado Sí, porque es verdad, claro. claro, no tengo un camión para controlar yo el estímulo. Entonces, pues como en este caso, voy a tener que trabajar cuando sepa qué pasa ese carrito o ese tractor, creo que era, Sí, y ahí, sí, o los claro, camiones, es verdad. Que es más difícil, ¿no? Que aparecen también claro, de la nada y... uf. claro, porque Mm, si tengo un problema, por ejemplo, con una bicicleta, pues bueno, puedo hablar con alguien y decirle, oye, para empezar a trabajar, puedes ir tú con la bicicleta y ahí ya mides la distancia a la bicicleta, puedes trabajar progresivamente, pero claro, con un camión o con un tractor, ¿quién tiene un tractor o un camión? Si tienes la suerte que conoces a alguien, bien, pero si no, no te queda claro, otra que trabajar en los momentos en los que aparece el tractor. Entonces, lo primero, dejar de que se autorrefuerce esa conducta. Entonces, cuando veamos un tractor o un carrito, creo que decía, lo que tenemos que hacer es alejarnos. Yo en ese caso le doy el comando que te comentaba antes de conmigo, sí, me lo llevaría a otra zona en la que tenga suficiente espacio para trabajar tranquilamente y ahí en sentado o en echado y en quieto, si lleva asociado un problema por movimiento, pues empezaría a premiarle, de forma que empieza a decir, bueno, vale, voy a romper esa asociación que tengo y ahora voy a verlo como algo positivo. Y luego sería ir claro. reduciendo ese espacio entre los estímulos. Pero claro, es lo que te comentaba, que hay estímulos que son muy incontrolables. Sí, claro, son difíciles y más a lo mejor, pues es verdad, a lo mejor estás en un pueblo y pasan determinadas ocasiones o el perro está suelto y no sé, a lo mejor es el ruido también que le puede asustar, es que no lo sé, yo de eso sí que no entiendo, Claro, también pero podría ser el ruido. O sea, ahí, claro, ya tendrías que mm, analizar con qué se activa el perro o si se claro, activa en sí a lo mejor con el tractor parado. O sea, ya sería analizar qué es realmente lo que está activando al animal. Pero claro, es un trabajo mucho más complicado que pues le tiene miedo a otros perros o le tiene miedo a personas. sí. Claro, y también lo que dices tú, y tenerlo muy trabajado porque, claro, si está a lo mejor focalizado en el camión, que le digas que ven o el conmigo y no te escucha el pobre porque está en Claro, pánico, no, no no, no, sé, no. es muy Claro, no, complicado. no, en este tipo de modificaciones te tienes que anticipar siempre. O sea, si ya se ha detonado la conducta, lo único que puedes hacer es irte hacia el lado contrario. O sea, ya no te vale trabajar nada, porque encima, claro, Claro. lo que puedes hacer con eso es que el perro aprenda, creas una cadena y el perro aprende y dice, joder, hoy le he ladrado al tractor, me han dado un sienta y me han premiado por ello. Entonces, claro, estás Hmm, reforzando esa cadena y ya vas a claro, es crear, verdad. claro, vas a crear, ladro al tractor, me siento y luego ya me das el premio. Entonces, claro, ahí sí que hay que hilar muy fino para anticiparse al Sí, comportamiento. caray, no, desde luego que sí. A ver si, a ver que tengo aquí preguntas. Vale, una de las preguntas, pero creo que ya lo habíamos hablado, es si los comportamientos agresivos es una conducta propia de un perro de carácter al que se le ha impuesto el rol del humano, entre comillas, líder. No entiendo muy bien la pregunta, pero creo que puede ir por lo que comentaba antes del concepto erróneo que se ha tenido de dominancia. Entonces, Sí. claro, a mí me ha pasado muchas veces en temas de comportamientos agresivos que a mí me llaman y me dicen, es que el perro es dominante porque se sube al sofá, o es dominante Mm, porque salta y me tira las chuches. Y es como, mira, el concepto de dominancia, primero yo lo eliminaría del puñetero diccionario, porque está totalmente prostituido. Entonces, dominancia no está asociado a agresividad, ni mucho menos. Y además que el perro se suba al sofá probablemente quiere decir que quiere estar a tu lado y si salta y te tira las chuches es porque eres muy torpe, una vez se te han caído y ha aprendido que cuando salta las obtiene, no tiene más. No quiere aprovecharse de ti, ni comerse el mundo, ni dominar nada. Entonces, claro, ese es otro problema muy grande con el que nos encontramos en este tipo de trabajos. Entonces, sí que puede haber comportamientos agresivos que se deban a es que creo que mi perro es dominante erróneamente y entonces lo he castigado porque yo soy el líder y yo soy el que manda y me tengo que imponer. Entonces, claro, volvemos a lo de antes. Todo parte de un error de conceptos muy grande. claro.
Nada, esta pregunta creo que ya habíamos hablado, lo de pueden ser considerados PPP cualquier perro y por qué varía esa designación según la comunidad. No sé si quieres responderle. Claro, aquí, a ver, yo es que lo único que podría decir con el corazón en la mano es que la ley es una auténtica basura desactualizada que yo creo que es hora ya de que la cambiemos. Entonces, bueno, esto pasa con todas las leyes. Sale una ley nacional y después las comunidades lo que hacen es, bueno, vale, pues yo quiero meter esto y yo lo otro. Y al final, ahí primero hay un mejunje que alucinas, a no ser que te enteres de leyes, y luego además está muy mal catalogado, porque por la definición que tienen las leyes de un perro que sea robusto, que tenga determinado físico, es que pueden entrar 100.000 razas dentro de esa definición que no están incluidas. Un labrador puede entrar de esa definición. Y, por ejemplo, los pastores alemanes, que siempre se dice que no están incluidos, porque no están incluidos en esta ley, suelen estadísticamente presentar más comportamientos agresivos que el resto de perros. También asociado a que con la cría que se ha hecho inadecuada de ellos, suelen tener muchos problemas de displasia de cadera. Entonces, claro, la ley es una ley injusta, es una ley que provoca que se etiquete y que además estos perros tengan problemas porque no pueden desarrollar una vida normal. Y al final, pues bueno, es algo que yo creo que, pues como lo que decía de las técnicas antiguas, que yo creo que tiene que desaparecer. Sí, yo creo que llegaremos a ello poco a poco y como cada vez somos más asociaciones y profesionales juntos, Sí. yo creo que lo llegaremos a ver o esperemos que así sea, porque lo que dices tú, marca, de hecho, la ley, ahora mismo no me acuerdo los centímetros, que si le mides a cualquier perro, como has dicho, un labrador X, hay muchísimos que entrarían ya de cajón y serían todos ellos. O sea, si la policía empieza a medir a tal, pues serían catalogados casi todos. Efectivamente, Es y luego otro punto que va muy en contra de los pobrecitos es que tienen que ir con bozal y aparte tienen que ir atados. Entonces, por ejemplo, cuando tú trabajas un comportamiento agresivo, un perro que va atado tiene más probabilidades de mostrar un comportamiento agresivo porque se ve más inseguro y un perro que tiene bozal exactamente lo mismo. De hecho, yo intento trabajar todos los comportamientos agresivos sin bozal. Porque el perro se va a sentir mejor, va a subir su autoestima, se va a sentir más seguro y eso me va a hacer trabajar más rápido y evolucionar más rápido. Pero claro, nos encontramos otra vez con una ley que no nos permite hacerlo. Claro, no, y lo que dices esto, que muchas veces a lo mejor de cuando vas al campo, de perros que tienen miedo o X cosa, de cómo reaccionan a estar atados, a estar en libertad. No es que el mío no se lleva bien, a lo mejor bien a los paseos nuestros, alguna perrita con miedo y que va, ahí va con toda la peña. O sea, es increíble cómo entre ellos, ¿no? Se hacen piña y son más listos que nosotros. Sí, sí, es que es lo que decíamos antes, que al final metemos la mano para fastidiarlos, porque al final ellos saben autogestionarse, saben controlar la situación, salvo que tengan, claro, a no ser que tengan un problema comportamental ya que han perdido mucho el norte, pero por norma general ellos siempre intentan evitar los comportamientos agresivos, siempre, e intentan gestionar e intentan buscar otra solución. Sí, es como los perros bolsos, ¿no? A ver cuándo dejaremos de ver a los perritos pequeños colgados, tirones. Eso también es horrible y no cuesta concienciar, ¿no? Sobre todo porque la misma persona tiene miedo a otro perro que venga, que a lo mejor es un poquito más grande, no, es que no se lleva bien, o es que no le gustan los perros grandes, ¿no? La típica frase de siempre, de diario que escuchas. Es que yo muchas veces he tratado con perros pequeños, pero perros que a lo mejor no llegaban a los 3 kilos, que he pensado, madre mía, si este perro pesara 50 kilos, era una bomba de relojería. Lo que pasa es que, claro, son pequeños y un perro de 3 kilos te muerde y no es lo mismo que si te muerde un perro de 50. Claro. Pero a nivel comportamientos agresivos, cuidado también con los perros pequeños, lo que fomentamos en ellos con el miedo cuando se acerca otro perro. Y lo de cogerlo, claro, si yo voy con un perro, sobre todo cuando son cachorros, tengo miedo que se me acerque a otro. Entonces lo cojo. Y el perro pueden pasar dos cosas. Que se sorprenda mucho y diga, ¿por qué me coges si no me gusta que me coja? Y asocie eso con algo negativo y acabe anticipándote y mordiéndote las manos cuando me intentes coger. O que empiece a asociar, cada vez que viene un perro me cogen, con lo cual los perros tienen que ser algo malo. Y que empiece a haber también ese problema. Entonces, claro, con los perros pequeños hay también otro fleco ahí interesante a trabajar. Madre mía, no, sí, da para mucho, ¿no? Pero bueno, Sí. de todas maneras, cuando terminemos, cualquier persona que necesite consulta o lo que sea, que se ponga en contacto contigo Sí, sin o por problemas. ayuda, ¿no? Por así decirlo. Vale, hay aquí una pregunta. Eh, a,
Ay, espera, creo que la he perdido. Es que hablaba un poco del... Ah, sí, es indicativa la agresividad o comportamiento agresivo de un perro que ha sido maltratado. Por así decirlo, imagino que todo perro que ha sido maltratado tiene comportamiento agresivo. Eso es como los seres humanos. Hay perros que tienden más a hundirse en la miseria, como digo yo, pobrecitos, y no hacen nada. Y hay otros perros que sí, que muestran comportamientos agresivos porque es la forma que yo tengo de alejarte o de defenderme. Entonces, sí, puede ser... De hecho, hay cosas que las familias no dicen y los perros sí. Entonces, ahí también puedes ver cuando vas a una familia y ves cómo se comunican con el perro o hacia quién emite comportamientos agresivos el perro y en qué momento, sí que puedes también analizar si puede deberse a eso o no. Claro, eso también es interesante, ¿no? Claro. Bueno, claro, aquí tengo una pregunta, pero es que es muy amplia. Dice, ¿qué hay detrás de una agresividad? Pues hay lo que comentábamos antes, hay miedos, hay estrés y hay problemas de salud. Siempre la raíz es esa. Yo al principio no quería meterme en especializarme en esto porque me daba mucho miedo, pero al final lo pensé y por aquellos, como no había mucha gente, yo dije, joder, nadie quiere meterse aquí o muy poca gente quiere meterse aquí, entonces ¿para qué estamos? ¿No? Para enseñar al perro a sentarse y a echarse, para eso coges un chusco de pan y lo tienes, no te hace falta un profesional. Sí. Entonces, bueno, una vez que entiendes realmente y ves que trabajando de una forma muy simple y una forma muy amable, los miedos se van trabajando, el estrés se va reduciendo y los problemas de salud tienes una clínica veterinaria detrás, pues eso te hace perder el miedo y te hace además seguir investigando en todo esto y al final además es que te crea adicción. O sea, ya he llegado a un punto que me motivaba más trabajar con perros que tenían comportamientos agresivos y ver esa evolución que tenía el perro que ir donde un perro y enseñarle pues obediencia, que es como, bueno, ¿para qué le sirve esto al perro además? Porque yo la Sí. metodología que utilizo, digamos que obediencia meto la mínima posible. O sea, si puedo trabajar con un sentado, no te voy a meter más algo que me lo pidas. Entonces, bueno, al final principalmente tienes esas tres ramas. Claro, Miedo, y estrés, obviamente recalcamos que todas son subsanables, que por favor todas. que se informen, que todas se pueden mediar, pero obviamente con paciencia, que eso lo recalcamos muchísimo. Todas se Eh, pueden trabajar y si llegas a un punto en el que a lo mejor, pues lo que comentaba al principio, por un problema de salud no puedes ir más allá, sí que puedes aprender a convivir con ese animal sin problemas y el animal puede ser feliz en la sociedad. O sea, no hace falta deshacerte del animal y además le haces un flaco favor, porque perros que entran a protectoras con comportamientos agresivos, pues luego la gente pues tiene mucha reticencia a sacarlos de ahí. Entonces, sí. bueno, yo de verdad, mucha paciencia que se puede. Sí, también somos cascarrabias nosotros, lo que pasa es que gruñimos de otra manera y parece que eso no pasa nada. Y ellos como hacen más ruido, como que dan más miedo y realmente eso, es eso, que a lo mejor se están comunicando, se están enfadando con un montón de ruido y explotan, pero como dices tú, es muy raro y cuando se ven que muerden es porque es su última opción. Entonces, algo pasa ahí. Sí, realmente somos nosotras las que, o nosotros los que emitimos los comportamientos agresivos en lugar del perro. Si te paras a analizar cómo tratas a tu animal, por ejemplo, un día que tienes un día malo, o las típicas personas que dicen tengo que meterle la mano en el comedero al animal, y yo empiezo a hacértelo a ti, y un día estás comiendo huevos y cojo y me pongo a comer en tu plato, o me pongo a gritarte porque tengo mal día o porque has roto algo, pues al final, ¿quién es la persona? O sea, ¿quién es el ser vivo que está emitiendo un comportamiento agresivo? Es el ser humano, siempre lo es porque venimos del mono. Los perros vienen de los lobos. Entonces, eso también, claro, analizarnos un poquito de cómo tratamos y qué relación tenemos con el perro. Claro, sobre todo el respeto, que ellos lo tienen tan sumamente integrado y nosotros no, incluso para Exacto. nosotros mismos. Y no son Eh, rencorosos que nosotras. Sí, sí, totalmente. Lo que pasa es que es tan fácil, ¿no? Tan cómodo, en plan, pues esto no me gusta y tal, y lo dejo ahí. Y en las mejores ocasiones, pues eso, lo dejan en una perrera que en otras veces, pues, lo aparecen en callejones o de unas maneras Sí. que no son las adecuadas y siempre lo pagan ellos, la verdad es que sí. Sí, y lo triste lo que decías antes, que se tiende mucho y por suerte cada vez menos al sacrificio de los perros con Sí. comportamientos agresivos y es totalmente innecesario. Entonces, al final, estar acabando con una vida porque te está intentando decir algo o ha emitido un comportamiento por algo que has hecho tú o que ha hecho un estímulo externo inadecuado, pues joder, es triste. Entonces, Es bueno, muy triste. Yo, hombre, yo confío en que sí se acaben, que haya más penas más duras
y que lleguemos, no sé, a ese, ¿no? A ese intermedio en el cual avancemos, ¿no? Y no haya etiquetas, no haya sacrificios y que no todo el mundo tenga un perro, porque no todo el mundo vale para tener un perro. Y obviamente, si alguien hace daño, que haya unas penas muy duras, que es por lo que trabajamos desde la asociación, que parece a veces que nos quedamos sin fuerza, pero no, estamos ahí y estamos luchando también a nivel nacional que, por favor, que son seres vivos, son seres sintientes y necesitan también amparo, ¿no? Amparo legal y que cuando llegue a un juzgado o haya una denuncia, que eso no se paralice ahí y siga hacia adelante, que ahora mismo, digamos, nos sentimos un poco con las manos vacías y esa impotencia, ¿no? De que denuncias y al poco tiempo esa persona vuelve a tener otro perro. Es que queda mucho, Exacto, mucho o lo trabajo por da, hacer. sí, o lo den adopción y está saliendo a los 2 días con otro perro de otro lado que va a reventar igual que reventó el primero. Entonces sí. Sí, es mucha pena. Yo tuve una conferencia en la de cuando hubo también de ley esta de bienestar animal, en cual estaban los profesionales diciendo, ¿no? Cómo era la cantidad de animales grandes que morían a manos del dueño, porque eran dueños obviamente, y gente que lo grababa y que el perro no atacaba al dueño. O sea, vemos lo de las noticias, el perro tal, pero hay muchísima más, digamos, muertes de esos animales grandes, que no son pequeños, y que, o sea, mueren de la mano del dueño y eso es horrible, horrible. Sí, además hacemos un abuso muy grande de los perros porque solo hay que pones YouTube o pones alguna red social y te pones a ver los vídeos que hace la gente con sus perros para hacer la gracia y realmente si sabes leer a un perro ves que ese perro está sufriendo muchísimo o está desarrollando un miedo o una sensibilización a esa situación que va a traer graves problemas. Entonces, claro, no lo que tú dices, como no hay o no se exige una formación a la gente o unos conocimientos a la gente que adquiere un perro, pues claro, te puedes encontrar con este tipo de cosas que al final pues pasan factura antes o después. Sí. Con seguimientos y cosas así, pero bueno, yo creo que poco a poco a ver si logramos que esto cambie, ¿no? Sí. Y eh, vale, yo creo que más o menos las preguntas sí que las tenemos. Ah, bueno, falta aquí una, dice que cómo identificamos a un perro agresivo, si hay señales que puedas ver claramente. Claro, lo primero, lo que comentábamos, saber que no hay perros agresivos, hay perros que emiten comportamientos agresivos, entonces sería identificar esos comportamientos agresivos, ¿no? Vale, es que el perro, pues eso, pues ha emitido un comportamiento agresivo o me ha marcado, que tampoco sé si lo denominaría como comportamiento agresivo, pero bueno, o me ha mordido y por qué ha sucedido. ¿Tenía posibilidad de escapar o es que a lo mejor le estaba castigando como le castigo muchas veces antes o le estaba intentando coger un juguete, que también es algo bastante habitual? Y una vez que ya he identificado la situación en la que se produce, vale, vamos a rebobinar un poco más y ver la raíz de por qué se ha producido eso. Ah, vale, me han mordido al ir a coger un juguete porque es que siempre se los quito. Entonces ha asumido que yo le robo recursos. Vale, pues vamos a hacerlo distinto. Lo que voy a hacer es cambiarte los juguetes por comida o por otros juguetes, de forma que empiece a cambiar el chip y empieces a entender que yo soy un proveedor, una proveedora de recursos en lugar de una ladrona. Entonces es el cambio de chip, o sea, Claro. no es nada más. Había una pregunta que me la pasé que decía que cuando un perro muerde a otro perro, imagínate en el parque, ¿cómo podemos actuar? O cómo, porque dice que le mordió hace poco a su perrita, que pasó mucho miedo y se fue. Que ¿cómo sería el comportamiento ideal cuando un perro pues muerde a otro? No hay comportamiento ideal. O sea, cuando se produce un comportamiento agresivo de verdad entre dos perros, porque muchas veces hay un comportamiento, podemos llamarlo agresivo, entre dos perros de muy baja intensidad, que ellos están gestionando la situación y se va a finalizar y no deberías de meterte porque al final se están comunicando ellos, pero claro, ¿qué pasa cuando ese comportamiento agresivo es de mayor intensidad? Ahí no tienes solución, ahí te tienes que meter porque al final es la vida de tu perro y yo me meto hasta la cocina. Entonces ahí te llevarás mordiscos, te llevarás de todo, pero obviamente te tienes que meter y más si tu perro es pequeño y el otro es un perro grande, por ejemplo. Claro. Entonces ¿Hay alguna siempre técnica o manera de separarlos? No. técnicas efectivas, no. O sea, en ese momento es lo que te salga y intentar, pues eso, separarlos
intentando que haya el menor número de problemas posibles entre los dos. Lo que pasa que es complicado porque no todos los perros reaccionan igual y no en todas las situaciones. Entonces, claro, lo importante es anticiparte y saber cuándo esa intensidad en la relación que tienen los perros pues está llegando a un punto en el que va a haber un comportamiento agresivo real. Pero claro, si ya no te has anticipado y se ha producido, lo que Dios quiera, te metes para adelante. Vale, Es vale. complicado, muy complicado. Escuchado, ¿no? De echar agua, de si cogerlo por las patas traseras. O sea, como te No, llegan varias cosas, o sea, no hay. eso no, porque además, claro, si tú echas agua o empiezas a castigar a los perros, que hay gente que se mete a patadas, al final lo que vas a hacer es que suba ese estrés y suba esa intensidad y hagan el comportamiento agresivo con más fuerza. Entonces lo que tienes que intentar es cogerlo como puedas de la zona esta, que son donde suelen tener más pielecilla, intentarlo separar como puedas, pero nunca entrar a incluir más agresividad en lo que ya se está produciendo, porque ahí ya puede haber para todos. Se va a cortar ahora que nos quedan 5 segundos, pero vuelvo a conectar para despedir.